Hombre, lo tiene más complicado porque arquitectura es una profesión muy completa, ¿no? Y de hecho, además tiene muchas salidas. Hay salidas profesionales que no requieren buen gusto, porque tú puedes ser un perito, que no sé si en México se dice la misma palabra, un perito que asiste en un caso judicial para examinar, por ejemplo, las humedades de una casa, ¿no? Allí, pues, lo hacen arquitectos y no requiere buen gusto. Puedes tramitar licencias de apertura de un local comercial, en fin, puedes hacer diferentes cosas, pero si a lo que se dedica un arquitecto es a diseñar edificios, que yo creo que es un poco la esencia de la profesión, pues sí, el buen gusto es imprescindible, pero también tiene que ser muy racional porque al contrario de otras disciplinas como la pintura, la escritura, la escultura o, o muchas otras, la arquitectura está totalmente regulada por muchos ámbitos de normativas urbanísticas, la estática de los edificios, ¿no? La gravedad, el cálculo de estructura, no puedes hacer algo que no se sostenga, tiene que funcionar, tiene que ser sostenible, económico, tiene que ser habitable, en fin, tiene que cumplir una cantidad de circunstancias muy grande y para ello se tiene que ser muy racional y muy práctico y analítico, pero a la vez el buen diseño, el buen edificio es el que ha cumplido todo eso, pero casi pasa desapercibido y en lo que te fijas es en el diseño del resultado, ¿no? Y para eso el buen gusto, pues sí, es imprescindible. ¿Y tú cómo lidias con mantener tu toque, tu esencia, tu gusto, tu buen ojo, pero a la vez pues diseñar lo que un cliente te pide? ¿Tú cómo manejas eso? Porque se me hace súper interesante. ¿Te vas un 50-50? ¿Cómo? Claro, es muy buena pregunta porque al final yo creo que la arquitectura no tiene que ser arbitraria, o sea, el resultado final no es arbitrario. Eh, Tiene que ser una consecuencia de muchísimas cosas, ¿no? Hablaba antes de la normativa urbanística, que te limita el número de alturas, los metros cuadrados que puedes construir, a qué nivel puede estar el edificio, etcétera, y muchísimas cosas más, ¿no? Luego está el cliente, que el cliente pues te pide lo que él quiere, ¿no? Y al final la arquitectura es un servicio. Entonces, tú tienes que responder a la solicitud del cliente de la mejor manera posible, porque el cliente a lo mejor todavía no sabe lo que quiere cuando él llega a ti. Entonces tú le tienes que reconducir, pero partiendo de sus necesidades, obviamente. Por ejemplo, si es una casa para una familia, pues esta familia tendrá un número de hijos, tendrá animales o no, le gustará cocinar o necesitará un espacio para trabajar en casa o le gustarán mucho los coches y necesitará un parking grande, bueno, etcétera, ¿no? Y tú tienes que cumplir con todo eso. Eh, entonces, a mí lo que me gusta hacer es poner todos estos condicionantes sobre la mesa y empezar a resolver problemas, ¿no? Es decir, cuantos más condicionantes hay, menos arbitrario va a ser el resultado final, porque va a ser una consecuencia de ir encajando piezas y al final te da un resultado que además el resultado tiene que ser bello, ¿no? O sea, tiene que gustar y ser estético. Entonces, ahí está el gran reto de la arquitectura, ¿no? Es decir, en otras disciplinas, como decía, pues tú te puedes levantar por la mañana y decir, voy a escribir una canción. Y la escribes y al cabo de 2 horas a lo mejor está compuesta y a lo mejor es la mejor canción de la historia. Y ha salido de ti y no has tenido ninguna restricción, ¿no? En arquitectura no podemos hacer esto, ¿no? Necesitamos un cliente, un promotor que compre un solar y cumplir toda esta serie de cosas. Y luego, además, una vez está el diseño hecho, claro, la arquitectura, eh, esto es un gran debate aparte, si la arquitectura es solamente el resultado final construido o si, por ejemplo, un render, una infografía, una imagen 3D, puede ser arquitectura también, ¿no? Hay gente que opina que sí, otra gente que no, pero es decir, si
pongamos el caso de los partidarios de que se tiene que construir, desde que nosotros como arquitectos hacemos un diseño hasta que está construido, pasa mucho tiempo y muchas personas por en medio, dificultando el hecho de que finalmente se construya igual que se planificó. Es decir, intervienen administraciones públicas, constructores, precios, plazos, cambios de ideas porque ha pasado mucho tiempo, etcétera, ¿no? Y este es otro gran reto, ¿no? Una vez cuando tienes el diseño perfecto para ti, pues que realmente se ejecute, ¿no? Y es responsabilidad nuestra en parte, ¿no? No podemos poner excusas de, bueno, es que al final el cliente redujo el presupuesto o es que el ayuntamiento, la administración pública me ha hecho cambiar esto y por eso ha quedado así de mal. No, nosotros tenemos que estar ahí en todo el proceso para ir resolviendo todas estas dificultades que van habiendo. Ahorita que mencionas el tema de los render de estas creaciones, ¿todavía tú te encargas de eso o ya tienes alguien del equipo? Bueno, a mí me gusta estar sobre todo en las fases iniciales del proyecto, cuando el papel está en blanco y hay que empezar a dibujar, ¿no? Eh, entonces, normalmente cuando suelto el proyecto ya está todo encajado, tanto en planos como en volumetría. Okay. Y ahí ya pues tengo el equipo que convierte ese encaje, lo va desarrollando para toda la documentación que tenemos que presentar a las administraciones, etcétera, ¿no? Pero sí que para lo bueno o para lo malo, pues me gusta sentirme orgulloso de los diseños y que pueda decir que son míos. O sea, no tener un equipo de gente que diseña por mí, ¿no? Porque entonces ahí ya sí que sería empresario solamente, ¿no? ¿Cómo es tu momento creativo? ¿Cómo agarras inspiración? ¿Eres nocturno, muy de día? Bueno, en etapas he sido más nocturno, sobre todo en la universidad, pero ahora casi diría que más diurno, cada vez me levanto más pronto, además ahora he sido padre hace un año y Oh, por felicidades. un motivo, gracias. Y, pero lo importante es que haya paz, o sea, es decir, y cosa que es muy complicada en el día a día del despacho, con lo cual hay veces que encuentro esos momentos llegando el primero por la mañana al despacho y sacando pues 1 o 2 horas antes de que llegue el resto de la gente, que suelen llegar a las 8 de la mañana. O a veces es en el fin de semana que hay un momento de paz. Pero sí, o sea, son momentos que no hayan muchas interrupciones. Me gusta mucho poner música, normalmente jazz, que es porque es música muy tranquila y muy creativa. Dependiendo de la fase en la que estoy, a veces me pongo documentales de arquitectura que también me motivan y me hacen estar pensando. Y, y luego lo que me va muy bien también es cuando estoy atascado en algo, abandonarlo, si el plazo de entrega me lo permite, abandonarlo y ponerme con otra cosa, porque cuando se retoma un tiempo después, ya sea horas después o un día después, se ve con otros ojos y o sea, la mente, la vista, al final se acaba viciando y si continúas no te das cuenta de algunas cosas que si dejas apartadas y las retomas posteriormente, te das cuenta a la primera, ¿no? Antes de pasar a la parte final, Jaime, de preguntas concretas, tengo una última pregunta que me llama mucho la atención y es, hace rato mencionaste que es muy difícil iniciar, que también tienes que tener mucha responsabilidad. Quiero que me digas cómo te ganas la confianza de las personas, pero también tú, cómo agarras autoconfianza, confianza en ti mismo, del hecho de que tú lo estás diciendo, o sea, no estás vendiendo algo barato, o sea, estás en un ámbito que es todo menos barato, o sea no me imagino cómo le hiciste para decir, wow, o sea, voy a trabajar con algo que cuesta a veces millones, ¿no? ¿Cómo, Ya. cómo lo adquiriste tú y también cómo es que la gente confía?
Bueno, no sé, te tendrían que contestar mis clientes, pero, pero yo creo que para mí la mejor manera de ganar la confianza es mediante resultados, ¿no? Mediante los planos. Más que hablar yo, tienen que hablar los planos y los renders y los diseños, ¿no? Y son los que tienen que convencer al cliente. Pero sí que es verdad que me gusta que esté todo argumentado, ¿no? O sea, cuando yo tengo una primera presentación de un proyecto, eh, me gusta explicar de dónde viene cada cosa y cada cosa intento que tenga su sentido y su motivo, ¿no? Algunos motivos son funcionales, otros son lo que comentaba de las normativas que son tan estrictas, otros motivos no tienen... eh, se podrían haber hecho de diferentes formas y yo explico por qué he decidido hacerlo de estas. Eh, pero sí, o sea, es trabajando y enseñando resultados. Creo que es la mejor manera de convencer. No me gusta convencer con la palabra, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que a la vez intento ser muy transparente con los clientes y transmitirles confianza en el sentido eh, de que yo y mi equipo vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Creo que es importante transmitir como la pasión, ¿no? Cuando a alguien le gusta mucho lo que hace, pues puedes confiar en esa persona que al menos lo va a dar todo, ¿no? Para hacerlo lo mejor posible. Y, y luego, por último, rodearse del mejor equipo posible, ¿no? Eh, o sea, hay que contratar o colaborar con los mejores profesionales que pueda haber. Y en este sentido, pues creo que lo estoy consiguiendo, ¿no? Porque el equipo, además que he perseguido crear como una familia, ¿no? Rodearme de gente con la que esté muy a gusto y que sea fácil trabajar y que sea una alegría llegar al despacho y estar con ellos y comer juntos y hacer eventos, etcétera. Y tanto con el equipo interno que hay en el despacho como con los colaboradores externos, ¿no? que coincidimos en los mismos proyectos e incluso con los clientes, ¿no? Que hay, a día de hoy hay muchos clientes que son clientes habituales porque son promotores y que considero amigos, ¿no? Entonces, creo que esto es una pasada, ¿no?